Muy bien. Bueno, un segundito. Ahí arrancamos. Ahí va. Bueno, entonces, llegamos a que una onda armónica que se propaga puede ser descripta por este tipo de expresión, ¿no? Y entonces, veamos un poco cómo, fíjense que acá, bueno, hay una amplitud, y acá tengo el coseno, una fase, que es todo esto que está acá, que es el ángulo, que es el argumento del coseno, pero está compuesto por distintos términos. Entonces yo ahora quería mostrarles cómo funcionan, digamos, en particular cómo funcionan los factores que están asociados a la parte espacial y a la parte temporal, ¿no? Entonces para eso vamos a ver cómo funciona el coseno de este tipo de cantidades. La parte temporal la vamos a dejar congelada, como si fuera una constante, no importa, a tiempo igual a cero, por ejemplo, y nos vamos a concentrar en cómo funciona expresión del tipo coseno o seno de b por x más c, ¿no? Entonces, para eso vamos a usar este applet, que les dejo ahí el link, pero básicamente nos va a permitir analizar cómo funciona el seno de b por x más c, para que ustedes vean para que empiecen a tener una idea de qué es lo que hace cada término en esta expresión. Entonces, ahí está. Entonces, acá tenemos una graficado en línea gruesa la expresión seno de bx más c. Este es el eje x. B y c son dos parámetros que puedo modificar con estas barritas. Ahora C está en 0 y B está en 1, así que esto es directamente seno de X, ¿no? Y el parámetro A, que no aparece acá en la expresión, pero es el que va multiplicando acá afuera, ¿no? A es 2, en este caso, por eso los máximos van entre 2 y el extremo inferior es menos 2. 2 y menos 2, porque la expresión es 2 por seno de X, ¿no? Ahora, fíjense qué pasa cuando yo cambio, por ejemplo, C. El valor C también se conoce como fase inicial. ¿Por qué? Porque es cuánto vale la fase en x igual 0, y por ejemplo a t igual a 0, ¿no? En x igual a 0, esta expresión lo que me dice es que la fase vale 0. Si x es 0, vale 0. Entonces la fase inicial es 0. ¿Está bien? Y eso hace que el seno, bueno, que un seno con fase inicial 0 es este que estoy dibujando acá, ¿no? La fase inicial es 0, por lo tanto seno de 0 es 0, y arranca desde esta posición. Ahora, si yo cambiase el valor de C, ¿también? Por ejemplo, fíjense lo que pasa con la curva. Yo estoy poniendo un valor de C distinto de 0. C es este que está acá. Fíjense que la función es 2 por seno de x más, en este caso, 0,68 radianes. Y dibujísticamente lo que está pasando es que es como que yo puedo entender como que se desplazó un poco la curva, y ahora cuando x vale 0, la perturbación es 2 por seno de 0,70, que es el valor de C. ¿Está bien? Así que la perturbación no vale 0 como antes. La curvita esta más finita es el valor de un seno eh, es, eh, que vamos a tener como referencia, ¿no? Entonces vemos que cuando C es distinto de 0, o sea, la fase inicial es distinta de 0,
Eso significa que inicialmente, en la posición inicial, tengo una fase distinta de 0, que en este caso es 0,70. Seno de 0,70 por 2 me da esta perturbación, ¿no? Por eso no arranca más de 0 el perfil, sino que arranca de un valor distinto de 0. Ese es el rol que juega la fase inicial. ¿Está? El valor que pongo acá. En este caso lo llamé C. Vamos a ponerlo en 0 de vuelta, ¿no? Y pueden tomar valores, fases positivas y fases iniciales negativas, que serían un desplazamiento para la izquierda o para la derecha respectivamente. Bueno, lo vamos a dejar en 0. Vamos a dejar en 0 esto. ¿Alguna pregunta? Una consulta. Sí, dale. ¿El C sería en la fórmula anterior el phi 0? Claro, En este caso. exacto. Ok. Exacto. C sería el phi 0. Este que está acá. Bueno. Perdón, pero también en este caso C también incluye a W por T, ¿no? Sí, en realidad no, lo que estamos diciendo es que el T lo ponemos igual a 0. ¿Está bien? Ok, está El bien. T lo ponemos igual a 0, es como si no estuviera, es como si estuviéramos analizando el perfil, la distribución espacial de perturbaciones a T igual a 0. A tiempo igual a 0. ¿Está bien? Es la manera más fácil de empezar a entender estas cosas. Entonces nos olvidamos que tenemos tiempo acá, el tiempo es igual a 0, es el perfil a tiempo igual a 0, y vemos cómo juega la fase inicial, que en este caso es C, y ahora cómo juega en lo que va multiplicando X. ¿Está bien? Fíjense, primero lo voy a hacer para que lo vean y después lo entendemos. Ahí va, ¿eh? Estoy aumentando este factor. Entonces, el seno no es el seno de 1 por x como antes, sino ahora es el seno de 1,82 por x, el seno de 2,5 por x, el seno de 3 por x, ¿no? Y lo que está pasando, ¿qué es? Es que la función armónica oscila más rápido, digamos, con una frecuencia espacial mayor que antes, oscila más veces para una misma desplazamiento. ¿Y eso por qué es? Porque cuando x va avanzando, ahora este argumento avanza 4 veces más rápido que si este factor no estuviera. Entonces la oscilación es más rápida espacialmente. ¿Se entiende? Por el contrario, si B toma valores menores que 1, fíjense que cuanto más chiquito es B, este factor, más larga, más desplazamiento tengo que hacer hasta encontrar, por ejemplo, un punto de idéntica perturbación. Lo que llamábamos antes la longitud de onda, ¿no? La longitud de onda aumenta cuanto B se hace más chico. ¿Por qué? Porque ahora, si este número es muy chiquitito, yo tengo que desplazarme más para que todo esto sea grande, digamos, ¿se entiende? Entonces, para B chiquititos, eso va a involucrar un estiramiento de la escala, de la escala espacial, con unas longitudes de onda más grandes, y para B muy grandes, una frecuencia espacial más rápida. Quiere decir que a medida que voy avanzando, el argumento esta parte va cambiando mucho más rápido, ¿no? 3,65 veces más rápido que cuando B era 1, por ejemplo, en este caso. Y eso hace que la distancia, por ejemplo, entre picos o entre cualquier punto de pares correspondientes, sea dependiente de B. Cuanto B es más grande, esta distancia, la que llamamos longitud de onda, es más chica, y cuanto B es más chico, la longitud de onda crece. ¿Está bien esto? Después les pido que entren acá y jueguen un poquito con esto para convencerse de que es así. Pero más o menos la idea se entiende. Sí. Bueno, volvamos entonces a la presentación. Entonces, lo que era B para nosotros, en la expresión matemática es el valor de K. ¿Está? Así que valores de K más grandes hacen que la función oscile más rápidamente en función de X que para valores más chicos, ¿no? Y como oscila más rápidamente, la longitud de onda es más chica. ¿Está? Phi 0 es lo que hacía las veces de C. Así que phi 0 lo que me dice es cuánto vale la fase inicialmente. O sea, me habla de un desplazamiento inicial de la onda como un todo,
para empezar a medir las cosas. ¿Está? Ahora, y habíamos congelado la parte temporal, habíamos puesto igual a 0. Pero fíjense que si ahora pensamos que estamos evaluando la perturbación en un punto dado, por ejemplo, en el punto inicial, hacemos x igual a 0 y dejamos pasar el tiempo, la onda, a medida que va pasando, en un punto dado, significa que en ese punto la perturbación hace que tome valores positivos hasta un máximo, 0, negativo, y tengo una oscilación que ahora depende del tiempo, para un x fijo. Para un x fijo, la oscilación depende del tiempo. Entonces, para un x fijo, esta parte, por ejemplo, si esto es 0, sería 0, y esta parte que está acá funciona de la misma manera que antes. Si W es muy grande, a medida que pasa el tiempo, este número cambia muy rápido, ¿no? Con una velocidad que es proporcional a W. Hace que el argumento angular de esto crezca si W crece. Entonces, si W es muy grande, la frecuencia temporal es muy grande. Y si W es muy chica, bueno, la frecuencia temporal va a ser chica, ¿no? Voy a tener que esperar mayor cantidad de tiempo para que todo este número sea apreciable y el coseno varíe apreciablemente. En cambio, si W es muy grande, pasa un tiempo cortito y ya multiplicado por W me da un ángulo muy, muy diferente al anterior. El crecimiento es proporcional a W, así que eso va a hacer que temporalmente la cosa oscile demasiado. Así que los factores que van multiplicando tanto al dominio espacial como al temporal tienen ese efecto de aumentar la frecuencia espacial y la frecuencia temporal de la oscilación, cambiando la longitud de onda y cambiando, bueno, y acá directamente la frecuencia. ¿Está bien con esto? Sí, Bueno. Entonces, vamos a recapitular un poquito. Esta es la descripción de la matemática de una onda que se propaga armónica sin deformarse en el tiempo, ¿no? Sin deformarse en el tiempo. Y además, vimos cómo funcionan estos parámetros. Bueno, esto tiene que ver con la amplitud de la oscilación, la amplitud de la perturbación. Después, el argumento del coseno es lo que llamamos fase de la onda. La fase de la onda, que depende de x y de t, ¿no? La fase de la onda. Y después vemos que esta constante k tiene que ver con la periodicidad espacial, ¿está bien? Y yo les decía, cuando k es más grande, yo me desplazo un poquito y ya todo esto involucra una diferencia en el ángulo, en radianes más grande, significa que la frecuencia espacial va a ser más grande si k aumenta. Y fíjense, por ejemplo, focalicémonos en este término nada más. Cuando x igual a 0, k por x es 0, ¿no? Y entonces, por ejemplo, estoy en esta situación, ¿no? Estoy en x igual a 0, a tiempo igual a 0 y phi 0, ¿no? Esto pienso que es 0, ¿no? Me quedo en 0 en coseno de k por x. Entonces estoy en esta situación. K igual a 0, perdón, x igual a 0 hace que todo esto sea 0, coseno de 0 es 1, así que estoy acá. Ahora, yo voy cambiando x, y este angulito k por x va aumentando. Y a medida que va aumentando, bueno, el coseno va variando. Y cuando x llegue a 2pi, por ejemplo, perdón, cuando todo esto llega a 2pi, k por x llega a 2pi, coseno de 2pi es el siguiente máximo. Entonces, cuando k por x es 2pi, voy a tener un máximo. La distancia entre máximos, entre puntos de igual fase, entre puntos de igual perturbación consecutivos, digamos, es lo que llamamos longitud de onda lambda. Entonces, k por x, cuando x es lambda, o sea, cuando el desplazamiento es lambda, k por x es 2pi. La diferencia entre el argumento, entre la fase en este punto y este punto, es de 2pi, como vimos antes. Entonces, k por lambda es 2pi. ¿No? K por lambda es 2pi, porque cuando x por k es 2pi, bueno, di toda una vuelta. La perturbación dio toda una vuelta. En este caso, el argumento, digamos, de la fase hizo que el coseno vaya de un máximo y encuentre el siguiente. Entonces, la relación de k
con la longitud de onda, lambda, es esta que está acá. Lambda es 2pi sobre k. Lambda es 2pi sobre k. ¿Por qué? Porque la distancia que tengo que recorrer para salir desde un punto hasta el punto correspondiente, ¿sí? Hasta el siguiente punto correspondiente, hace que k por esa distancia, que justamente la llamo lambda, sea 2pi. La diferencia entre la fase en un punto y el otro es 2pi. Entonces, esta es la relación entre longitud de onda y k, que se llama número de onda. Bueno, algo similar ocurre con la parte temporal, ¿no? Para un dado punto, por ejemplo, para x igual a 0 y phi igual a 0, este número, wt, vale algo. Supongamos para t igual a 0, vale 0. Entonces el coseno de 0 es 1. ¿Cuánto tiempo tengo que dejar pasar para que el coseno vuelva a ser 1? Bueno, cuando wt sea 2pi. Y wt va a ser 2pi. ¿Cuánto tiempo es ese? Bueno, el tiempo ese es 2pi sobre w. ¿No? Entonces la relación entre cuánto tiempo tengo que dejar pasar para, si estoy en un máximo, volver a tener un máximo, es 2pi sobre w. Así como que cuánto desplazamiento tengo que hacer para, si estoy en un máximo, volver a estar en un máximo, el desplazamiento es 2pi sobre k. Si me desplazo 2pi sobre k, fíjense, 2pi sobre k, k con k se me va y me queda coseno de 2pi. ¿Está bien? Que es el siguiente máximo. Entonces, de esta manera se relacionan las constantes que aparecen acá, que tienen que ver con las frecuencias espaciales y temporales, con las periodicidades. Cuánto tiempo tengo que esperar y cuánto desplazamiento tengo que hacer para, si estoy en un máximo, encontrar el siguiente. Bueno, y el tercer término que forma la fase de la onda es lo que ya llamamos fase inicial phi sub 0. ¿Está? Y ya vimos además qué rol juega cada punto, cada parámetro. Epsilon 0 cambia la amplitud, k cambia la distancia entre picos, w cambia el tiempo que tengo que esperar entre máximos, y phi 0 es un desplazamiento que da cuenta de, bueno, inicialmente a t igual a 0 y a x igual a 0, qué fase tenía la onda. O sea, cómo la tengo que ubicar, cómo la tengo que desplazar para que me describa la situación inicial. ¿Una pregunta? Creo que no. Bueno, sí. Entonces, podemos escribir, a veces también puede aparecer escrita esta forma, reemplazando k por 2pi sobre lambda, y w por, bueno, w es 2pi sobre t, ¿está bien? 2pi sobre t. Y entonces pueden escribir esto que está acá. Esta expresión es la misma que esta y por lo tanto es la que describe una onda que se propaga sin deformarse, ¿no? Como vimos antes. Pero acá se hace explícito el tema de las periodicidades, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, x vale 0, todo esto vale 0, y cuando x vale lambda, o sea, me desplacé en lambda, el argumento se transforma en 2pi. Pero coseno de 0 es lo mismo que coseno de 2pi, por eso de un máximo llega al siguiente. Y lo mismo acá. Si considero que x igual a 0 y phi 0 es igual a 0, me concentro en esta parte que está acá. Cuando t es igual a 0, estoy en un máximo, pero cuando t toma el valor t grande, que era el periodo temporal, esta cosa toma el valor 2pi. Y nuevamente tengo coseno 2pi, que es el máximo de vuelta. Estoy en el siguiente máximo. Entonces, acá queda explícitamente, si quieren, mostrado cómo se relaciona lambda y t grande con los periodos espaciales y temporales respectivamente. Porque funcionan como periodos en esos dominios. Bueno, entonces, tenemos algo que funciona en el periodo espacial, algo que funciona en el periodo temporal, pero el hecho de que en realidad haya una velocidad de propagación y todo se propaga sin deformarse, me vincula a ambos dominios. ¿Se acuerdan lo que habíamos pensado, cómo se hace un par de clases, cómo se relaciona la frecuencia temporal con la espacial? Y era a través de la velocidad de propagación, ¿no? Porque la frecuencia temporal y la periodicidad espacial, perdón, y la frecuencia espacial, dada por W y K, están relacionados por justamente la velocidad a la que se mueven. La velocidad de perturbación de la velocidad a la que se propaga la perturbación. La velocidad que se propaga la perturbación, ¿no? Así estaba relacionado K y W. Entonces vemos que
el link entre lo que pasa en el dominio espacial y temporal justamente es la velocidad de propagación de la onda. Que también puede ser escrita en términos de, bueno, W es 2pi sobre t, K es 2pi sobre lambda, así que la velocidad también involucra no solo las frecuencias temporales y espaciales, sino las periodicidades espaciales y temporales. Y de hecho, si yo, esta expresión que está acá, a 1 sobre t lo llamo f, que es 1 sobre t es la frecuencia, teníamos lo que habíamos visto ya hace un par de clases, que la velocidad era la longitud de onda por la frecuencia. La velocidad de la perturbación se estaba relacionada con su periodicidad espacial y con su frecuencia temporal de esta manera. El producto tenía que ser la velocidad. ¿Se acuerdan con el tema del pi, pi, pi? Eso es la explicación intuitiva de esta relación, de esta relación que está acá. Bueno, y también de las cosas que les quería mencionar ahora es darse cuenta de un temita que va a tener mucha relevancia. Se lo menciono ahora porque lo vamos a volver a revisitar más adelante, pero es como esos temas que vale la pena volver varias veces y decir, era por esto, cierto que lo vimos, ¿no? Ese tipo de cosas. Darse cuenta de lo que les voy a contar. Entonces, esta es la perturbación, tengo una amplitud, una fase, bueno, y frecuencias espaciales y temporales, ¿no? Y una fase inicial. Bueno, entonces les propongo analizar un perfil espacial, o sea, vamos a pensar que sacamos una foto a t igual a 0, ¿cómo se ve esto? Bueno, a t igual a 0, el perfil de perturbaciones es este que está acá. Es una función que ahora depende solo de x, porque t es igual a 0, y tiene esta pinta que está acá. Bueno, y ahora voy a hacer un pequeño coso matemático. Fíjense, acá tengo k por x más phi 0, ¿no? Lo único que hice fue escribir esto que está acá. Ahora, lo que puedo hacer es hacer aparecer un k acá, en el segundo término. Si yo multiplico y divido por k, esto es lo mismo, ¿no? K por x más k phi 0 sobre k. Y ahora la maldad que voy a hacer es sacar factor común k de los dos términos, ¿no? Entonces, cuando saco factor común k, me queda k multiplicado por esta nueva posición. Todo esto es una nueva posición. X más phi 0 sobre k. ¿Está bien? Entonces, phi 0, que antes actuaba como un desfasaje, ahora de alguna manera está involucrado en un desplazamiento. O sea, ahora estoy viendo las cosas como que si no tengo desfasaje, no tengo un término independiente de x acá, pero estoy analizando las cosas no en x acá, sino en un x corrido, en un x más phi 0 sobre k, ¿no? Entonces, ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Bueno, este desfasaje es un desplazamiento en realidad, es un desplazamiento en x. Es un desplazamiento en x. Lo que estoy diciendo es que ver la perturbación como la perturbación que tengo en x, siendo que la fase inicial era phi 0, es como ver una perturbación que no tiene fase inicial, pero que está evaluada no en x, sino en una instancia más grande, en x más delta x. El delta x que tengo que considerar para que valga igualdad es phi 0 sobre k. ¿Está bien? Es que es esto que está acá. Estoy diciendo que esto es lo mismo que esto que está acá. Es una cosa, matemáticamente no tiene ningún secreto, digamos. Pero físicamente, ¿qué están representando estas dos cosas? ¿Por qué yo digo que nos va a ser útil? Porque pensemos qué están representando estas dos situaciones. Les repito, estoy igualando la descripción de la perturbación en términos de una fase inicial igualada en un punto con la descripción de la misma perturbación a partir de una descripción que no tiene fase inicial, pero que está hablando en un punto de mayor x, en x más delta x. Bueno, esto que está acá, en realidad, ya lo vimos un poco. Si recordamos la animación esta, fíjense que acá abajo
había una especie de una cantidad que era menos C por B, o sea, menos la fase inicial sobre K, que es justamente menos la fase inicial sobre K, que es justamente lo que estamos hablando ahora. Y vimos que cuando cambiamos, por ejemplo, la fase inicial, C, o sea, vamos a dejar B con B fijo, pero cuando cambiamos C, estamos cambiando el punto este que está acá, el punto inicial, pero fíjense que es como si todo estuviera desplazado, como si la onda, en lugar de provenir, supónganse, acá en este caso C es 0, o muy cerquita de 0, ¿no? Cuando yo aumento C, la situación es, bueno, tengo una fase inicial distinta de 0, pero también puedo pensar en realidad que la onda está como siendo generada por un punto que está un poquito más atrás, de tal manera que en el punto que estaba mirando antes, ahora tengo que agregarle esto para describir la perturbación en el mismo punto. Y eso es lo que está detrás de lo que estoy tratando de decir. Lo que estoy tratando de decirles es esto. Yo tengo una situación donde tengo una descripción con una fase inicial, que es esta que está acá arriba. ¿Está bien? Es esta que está acá arriba. Entonces, por ejemplo, en este punto, esta Lx es tal que en un determinado momento, a tiempo igual a 0, por ejemplo, tengo este perfil, y en este punto tengo esta perturbación que es la máxima, ¿no? en X. ¿Está bien? Ahora, esta misma descripción, esta misma perturbación, este mismo perfil de perturbaciones acá, fíjense que lo puedo considerar como si proveniera de una perturbación que se genera un poco más atrás, una distancia delta x más atrás, y que en el instante inicial esa perturbación no tiene fase inicial, φ0 acá es 0 porque arranco desde el máximo, ¿está bien? Pero claro, está un poco más atrás y entonces recorre más distancia. Con esta descripción sin φ0 tengo que recorrer más distancia para encontrar respecto a este punto el mismo punto que estaba acá antes. Entonces, pensar que tengo una perturbación con una fase inicial distinta de 0, que es esto que está acá, en algún punto es equivalente, o sea, me describe el mismo perfil de perturbaciones, a pensar que en realidad tengo una perturbación que se origina un poco más atrás, o sea, desplazada, hace que los desplazamientos a los puntos x sean más grandes, x más delta x, y en este caso la fase inicial es 0. ¿Se entiende? Esto es lo que esta sería como la interpretación física de esta cosa matemática que vimos hace un ratito. ¿Sí? La interpretación física es eso es lo que les acabo de decir. La perturbación que veo en X, esto de acá arriba, la perturbación que veo en X cuando φ0 es distinto de 0, en este caso, por ejemplo, φ0 es distinto de 0, la perturbación que veo en X es la que vería en el mismo X, en el mismo punto, si la onda se hubiera originado un poco más lejos. ¿Cuánto más lejos? En X más delta X. Con fase, y acá originado sin desfasaje inicial. ¿Se entiende esto? Profe, yo no entiendo bien en la segunda en la segunda imagen, porque ahí phi sería igual a 0. Está bien en la ecuación que no está phi, pero en el dibujo como que no entiendo. Claro, fíjate que si yo agarro... estamos de acuerdo que este perfil es igual a este perfil. Sí. ¿Está? Ahora, ¿cómo obtengo el perfil de abajo? El perfil de abajo es agarrar este perfil y lo corrí a la izquierda. ¿No? Lo corrí a la izquierda. Hasta que el máximo que estaba acá, me apareció donde tenía que estar. ¿Está? ¿Cuánto lo corrí? Bueno, en realidad no, perdón. Perdón, olvídate. Olvídate lo que te dije. Olvídate lo que te dije. Lo voy a hacer de otra manera. Lo voy a hacer de otra manera. Este es el perfil de perturbación,
¿no? El perfil de perturbaciones que yo quiero describir. Un perfil de perturbaciones asociado con un phi0 distinto de 0. ¿Por qué me doy cuenta que phi0 es distinto de 0? Porque me fijo a t igual a 0, que es este perfil, x igual a 0, y no estoy en un máximo, ¿no? Entonces, Ah, evidentemente, phi0 es distinto de 0. ¿Está bien? claro. Bueno, ahora digo, esto fíjate que es equivalente. Estamos de acuerdo que esta perturbación es igual a esta que está acá abajo, ¿no? Sí. Bueno, ahora, esta que está acá abajo, fíjate que yo la puedo pensar como que es la perturbación de algo que se originó acá, con fase 0, con fase inicial 0, pero se Claro. originó un poquito más atrás, de tal manera que recorrió un poquito más y a cada punto correspondiente llegó con una fase diferente, digamos, Mm. pero que hizo que la perturbación sea la misma que la que tengo acá arriba. ¿Está bien? Y entonces, para que esta perturbación sea igual a esta, con la condición de que originalmente la fase inicial sea igual a 0, lo puedo lograr si considero que la perturbación se originó un poquito más atrás. ¿Está bien? Eso hace que la perturbación equivalente, que es esta que está acá, que tengo que considerar, sea en un punto dado, involucre un desplazamiento que sea la posición del punto X, o sea, la distancia desde el rojo hasta el punto que estoy mirando, más delta X. Esto de más tuvo que haber recorrido para que sea compatible con esta que está acá dibujado, que es una perturbación que empieza con fase igual a 0 desde este punto que está acá. Esta perturbación que empieza con fase inicial igual a 0, en este punto que está más hacia la izquierda, produce el mismo perfil de perturbaciones que esta perturbación que empezó un poquito más a la derecha con fase distinta de C. Entonces, vuelvo a releer esto. La perturbación que veo en un punto cualquiera X, cuando phi es distinto de 0, o sea, en esta descripción, es la que vería en el mismo punto si la onda se hubiera originado un poco antes, a esto me refiero delta X más hacia la izquierda, con phi0 igual a 0 en este caso. ¿Por qué? Porque en este caso, si yo evalúo la perturbación, tengo que poner x más delta x, en cualquier punto que evalúe, tengo que poner x más delta x, no tengo que agregar un phi0, y cuando hago la cuenta, esta cuenta, si delta x se relaciona con phi0 de esta manera, que es la que vimos antes, esta cuenta me da lo mismo que esta que está acá. Ah, está bien. Sí, ahí lo entendí. Gracias. Bueno, por ahora es un comentario. Es un comentario en esta. Lo que hicimos, lo que acabamos de hacer en esta clase es entender la descripción matemática de esto. No solo matemática, sino los significados físicos de las constantes. Bueno, por lo menos eso espero que quede claro cuando. Si no quedó claro ahora, que quede claro a medida que ustedes revisen este material. Pero lo que tiene que quedar claro es el rol que juega. Primero que esta es una forma que efectivamente me describe una perturbación que se mueve sin deformarse en el tiempo, que se desplaza sin deformarse. En este caso es una perturbación armónica, con una amplitud, una frecuencia, una frecuencia espacial y una frecuencia angular dadas, y una fase inicial dadas. Y lo último que acabamos de ver es que yo puedo interpretar este truquito de sacar factor común K y entender entonces que acá tengo como la perturbación evaluada en un X más grande, en un X desplazado con respecto al anterior, pero sin fase inicial, es igual a esto que está acá. Y en términos de la interpretación de eso, esto sería como la interpretación física de lo que están haciendo al plantear esta equivalencia matemática. Esto que está acá. Si ustedes entienden esto, entienden lo que les quise decir. Así que revisen esto y empezamos la clase que viene, si quieren, con las dudas que tengan al respecto. Bueno, no mucho más. Entonces, finalmente, mostramos que esto tiene sentido para explicar este tipo de perturbaciones armónicas. En este caso, bueno, es una perturbación vectorial. ¿Está bien? Significa que el numerito que va acá adentro, adelante, es un vector, por eso no es una onda escalar, sino que es una onda vectorial, que tiene que ver con, bueno, la dirección del campo eléctrico, que efectivamente toma distintos valores para un dado tiempo a medida que me desplazo de esa manera. Y ya vimos además que, ¿se acuerdan que acá quedaban superficies esféricas, frentes de onda esférico? Y esos frentes de onda son todos frentes de ondas que tienen la fase constante, o sea, que están en un mismo punto de la oscilación. Todo esto
para un dado tiempo, todo esto es constante para todos los puntos que conforman la esfera de fase constante y que me definen los frentes de onda. Bueno, y espero que todo este tipo de cosas vayan cuajando a medida que estamos armando como especie la cebolla de toda esta manera de describir esta perturbación electromagnética. Bueno, y en el caso esto también lo habíamos visto, pero ahora que entendemos un poquito más cómo juega, el rol que juega la K como frecuencia espacial, que me habla entonces de, eh, no tanto, bueno, me habla de cuánto me tengo que desplazar para volver a encontrar la misma situación de perturbación, o sea, la longitud de onda, K en realidad, acuérdense, es 2π sobre lambda. Eh, y habíamos visto que en el caso de la onda electromagnética, bueno, por ser una onda que se propaga, vale que lambda por f es igual a la velocidad de propagación, pero en el caso particular de la luz es constante, ¿está bien? Entonces, distintas frecuencias, distintas longitudes de onda se relacionan con distintas frecuencias unívocamente a través de pedir que el producto siempre tiene que ser la velocidad de propagación de la luz, ¿no? Entonces, a medida que yo tengo longitudes de onda más grandes, eso se relaciona con frecuencias más bajas y viceversa. Bueno, es esto que está acá, ¿no? Longitudes de onda más grandes se relacionan con frecuencias más bajas. ¿Está bien? De esta propagación electromagnética que es la luz. Bueno, nada más, vamos a dejar por hoy. Para que repasen y reafirmen, y la clase que viene ya vamos a empezar con polarización. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Quieren aprovechar los últimos minutos para repasar alguna cosa de lo que estuvimos viendo? ¿Alguna duda que les quedó para ya empezar a afianzar? ¿Algún concepto que no quedó claro? Bueno, a ver, un segundito. Ahí va.